Muchas gracias. Ok, en la dinámica que suelo hacer, si hay preguntas, creo que mientras las vamos haciendo en el momento que se va dando es mejor porque así no se pierde el hilo. Podemos dejarlas al final también si desean, pero en todo caso no tengan miedo de preguntar cualquier cosa que o duda que tengan. Ya. A ver, vamos a empezar entonces. Esta es la primera parte de una serie de charlas que va a haber una escuela continua que ha hecho BES con el auspicio de Chemovet. Eh, entonces, en el plan que he visto de lo que se va a hacer, está bastante interesante. De hecho, muchas de las cosas que puedo considerar o hablar ahora son secuenciales a lo que va a haber después. Entonces, creo que se va a ir complementando algunas cosas con lo que va a pasar después en los otros temas. Eh, entonces, va a estar muy bonito porque se va a aprender un montón, ¿no? Entonces, a ver, espérame un ratito. Ya, ok. A ver, ¿por qué es importante la oncología clínica veterinaria? Creemos que debemos darle una visión general sobre qué significa esto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que existe, o sea, no es una enfermedad que es rara, es bastante más común. Eh, Tiene que estar en algunos de los prediagnósticos en los pacientes que vemos, incluso en la clínica diaria, porque a veces puede llegar por algo bastante específico, pero la causa de la enfermedad puede ser una enfermedad oncológica. Entonces, siempre tenemos que tenerla en consideración, ¿no? También guiarnos en identificar las neoplasias más comunes que pueden existir también en el ámbito actual. Eh, ¿Qué criterios podemos utilizar nosotros para manejo de los medicamentos oncológicos? ¿Cuándo sí podemos usar? ¿Cuándo deberíamos usar ciertos medicamentos, otros medicamentos? Eh, Todo eso pues los vamos a ir explicando en esta charla que es un poco secuencial. O sea, empiezo con algo desde la base y nos vamos poco a poco hacia lo más específico, ¿no? También evaluar esto, la eficacia, seguridad y los costos, sobre todo porque en estos tratamientos o cuando se planifica algo con los tutores, siempre tenemos que hablar de esto, o sea, uno no puede dejar de lado este objetivo, que el dueño sepa también más o menos cómo nos vamos a involucrar y qué implica todo lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la oncología veterinaria, ¿qué es? Pues es una de las ramas de la medicina que evalúa a los pacientes que tienen una enfermedad oncológica, cáncer, masas, tumores, ¿no? Es un campo multidisciplinario. ¿Por qué se dice esto? Pues nosotros como médicos deberemos también considerar que hay que tener un apoyo entre nosotros mismos, incluso, o sea, desde un médico general a un médico especialista o también entre especialistas. Por ejemplo, si yo tengo algún caso de algún paciente que tengo que manejarlo junto con nefrourología, pues lo hacemos. Si tengo que manejarlo con endocrinología, lo hacemos. Súper importante tener esto claro, que la colaboración entre las diferentes áreas es muy importante, incluso también dentro de los oncólogos, o sea, los oncólogos especialistas. Si yo necesito manejar un paciente con un proceso que requiere cirugía, me apoyo más en el cirujano o el cirujano especialista oncológico. Si necesito manejar algo sobre una técnica específica de administración de algún elemento oncológico, pues lo manejamos o lo hacemos junto con ese mismo especialista también. Entonces, hay que entender esto, o sea, siempre es muy importante definir que hay que apoyarse también, ¿no? La oncología veterinaria también ha cambiado en el tiempo, o sea, de hecho, hace 20 años todo lo que se hacía es diferente a lo que se está haciendo ahora, incluso las posibilidades en los medicamentos, desde la accesibilidad hasta lo que ha desarrollado últimamente, o sea, hay un montón de cosas que han salido y eso también va cambiando, o sea, cada vez hay más cosas que se pueden hacer, hay más medicamentos que se pueden utilizar, se investiga incluso que algunas veces esos mismos medicamentos podrían también cambiar en el aspecto de administración, cómo darlos, cómo hacerlos, entonces siempre va evolucionando, ¿no? Y también, de cierta forma, esto nos ayuda un poco en relación a cómo vamos con medicina humana, porque de hecho hay algunas cosas que se hacen primero en veterinaria y luego pasan a medicina humana. O al revés, algo que vemos que se hace en medicina humana, podemos adaptarlo y las investigaciones que se hacen también nos sirven a nosotros. Entonces, en definitiva, todo lo que implica esto es un área bastante extensa, ¿no? Considerando todo esto, también específicamente en los pacientes como tal, ¿por qué es importante la oncología? Es porque
como les decía, es bastante más común. De hecho, de cada cuatro perros puede tener una enfermedad oncológica y llegar a tener cáncer, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros deberíamos tener también considerado varios diagnósticos en la clínica diaria, ¿no? En los gatos se dice que hay menor incidencia y las enfermedades oncológicas pueden tener a tener una mayor agresividad. Y sí es cierto, pero también relacionado en el ámbito genético del propio felino, pero eh, la realidad de cómo manejamos la mascota, porque es mucho más común tener perros en mascotas que gatos en otros países en donde los gatos son la principal mascota como tal, es más común ver enfermedades oncológicas en gatos, entonces tiene que ver con el desarrollo de la sociedad y cómo se está distribuyendo eso, ¿no? Hay varios factores que pueden predisponer a la presentación de estos, entre ellos lo más importante, la edad, porque hay enfermedades más comunes en ciertas edades y más raras en otras edades, ¿no? La raza también, pues al final la enfermedad oncológica, el cáncer es una enfermedad genética que tiene que ver con el desarrollo o alteración de ciertos genes y la raza también está involucrada en esto, porque se ha visto que hay una predisposición a que ciertas razas tengan más enfermedades oncológicas que otras, incluso esas mismas razas, comparadas, algunas razas pueden tener enfermedades oncológicas mucho más benevolentes que otras razas en las que la misma enfermedad puede ser mucho más agresiva, ¿no? El ambiente también puede estar influyendo en esto con factores externos, porque sí se ha visto que hay ciertas situaciones que pueden favorecer la presentación de ciertas enfermedades oncológicas. Por ejemplo, hablando del linfoma, se dice que la exposición a estos químicos para manejar las malezas pueden favorecer o aumentar el riesgo de que un paciente desarrolle linfoma. Entonces, ahí se ve una relación, ¿no? O el consumo de tabaco de los dueños con otras enfermedades de las mascotas, el consumo de enlatados, más o menos algo así, ¿no? Entonces, en relación a estas tres cosas, esto también tiene que ver con por qué es importante el manejo del proceso oncológico, ¿no? Un poco para darles un ejemplo, yo no sé si ustedes habían escuchado que ciertos animales tienen una protección o tal vez no desarrollan una enfermedad oncológica, es como que están protegidos genéticamente a no tener cáncer, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que estas especies han tenido una evolución larga en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que su propio mecanismo y código genético también ha evolucionado con ellos y les ha permitido tener una protección como tal contra estas enfermedades, que tiene que ver con los mecanismos de envejecimientos en esencia y al mismo tiempo también con el desarrollo de enfermedades oncológicas. Por ejemplo, si vemos la gráfica en la que vemos, mientras más desarrollo de vida, y más grande el tamaño del animal, parece que hay menos incidencia de cáncer si nos vamos yendo para arriba. Y los grupos que se localizan con más incidencia de cáncer están dados entre menos tiempo de sobrevida y menos tamaño corporal, ¿no? En los elefantes se ve, ¿por qué razón los elefantes, bueno, primero viven más y segundo no tienen tanta incidencia de cáncer? Es porque en su evolución han tenido una predisposición o bueno, un cambio en el que su genética ha cambiado y ellos tienen varios números de el gen TP53, que es el gen supresor de tumores. Y eso significa que si en algún caso el código genético de reparación falla, tiene otras copias para reemplazarlo. Entonces eso hace que una enfermedad oncológica sea menos frecuente en ellos. Eh, entonces, en ellos está más controlado los procesos de apoptosis, en la senescencia y otros mecanismos nuevos de supresión de tumores, ¿no? Que le dan a estas dos especies una protección al cáncer como tal, ¿no? Como les decía, en las razas grandes, o mejor dicho, en los animales grandes, parece que hay un mecanismo de protección sobre enfermedades oncológicas, pero si evaluamos la siguiente gráfica que les pongo, un gran danés, por ejemplo, tiene mayor peso corporal y es más grande que un chihuahua, pero en un perro más grande, parece que en esta especie, en los perros grandes tienen una más predisposición a tener otras enfermedades oncológicas en relación a los chihuahuas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
en lo que les estaba comentando. En este paper que salió en el 2022 se habla de lo que les estaba diciendo, ¿no? Está aumentado el riesgo de cáncer en perros y humanos, una consecuencia de la extensión reciente de la sobrevida, más allá de las limitaciones evolucionarias determinadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues como yo les decía, que estas especies han evolucionado a, a tener mecanismos de protección, pero ellas han tenido un tiempo largo de evolución. Nosotros, desde hace unos 100 años más o menos, nuestra expectativa de vida no era más allá de los 35, 40 años. Y en los perros era lo mismo, no vivían más de 4 a 5 años, los gatos lo mismo. Entonces, los otros animales han tenido una oportunidad de que su código genético se adapte a ese tiempo de sobrevida largo y han desarrollado mecanismos de protección. Nosotros, por diferentes razones sobre enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas, no vivíamos tanto, pero desde que se desarrolló una medicina adecuada, aumentó un montón el tiempo de sobrevida. Y eso nos hace que nuestro mecanismo genético no esté bien adaptado a este cambio. Entonces, en las personas se ve que en tiempos jóvenes la incidencia o la presentación del cáncer es mucho menor que cuando empezamos a tener un tiempo de sobrevida más alto, alrededor de los 45 años para arriba, empieza a haber más predisposición o se observan más casos de cáncer, ¿no? Y esto tiene que ver porque en estas edades nuestros mecanismos supresores de tumores ya no están muy activos y eso hace que sea más fácil para una célula que se degenera perder la capacidad de mantener esos mecanismos de protección de la supresión tumoral y que se puedan dar enfermedades oncológicas. En relación al cáncer de pulmón, pues como les decía, en de 100.000 personas, más o menos de 200 a 400 personas, 400.000, perdón, tienen una presentación de cáncer. Y esto, mientras ustedes van viendo la gráfica de edad, mientras más va aumentando el tiempo en la edad, más cáncer o tipos de cáncer de pulmón existen, ¿no? Pero relacionado con el tiempo de sobrevida. En los perros, entonces, hablando un poco de esto, viendo que la expectativa de vida en los perros es mayor hacia que las razas son más pequeñas y las razas más grandes viven menos, diríamos que un perro chihuahua, un Schnauzer tiene menos posibilidad, digo, sí menos posibilidad de tener una enfermedad oncológica. Y un perro de raza grande, hablando del tamaño, podría no serlo, pero viendo esta relación y la relación de las probabilidades que tiene que ver con que, qué tan probable es que se dé una causa que asocia a otra, el gran danés tiene una razón de probabilidad de desarrollar osteosarcoma de 2, a diferencia de un Schnauzer estándar, un Chihuahua que tiene una relación o una razón de probabilidad de 0,2. O sea que en ellos es menos probable que se dé cáncer, pero en un perro grande es más probable que sí, ¿no? Esto está relacionado, bueno, como les decía, a causas genéticas y el tiempo de crecimiento que también influye un poco en estos procesos oncológicos, ¿no? Eh, Esto de cómo se está desarrollando el cáncer es un tema de investigación muy alto, o sea, lleva bastante tiempo investigándose. ¿Y por qué se investiga? Pues porque estamos buscando mecanismos o cosas que nos ayuden a entender mejor para buscar nuevas terapias, nuevos protocolos. Lo que les decía, siempre va evolucionando, ¿no? Entonces, más o menos unos años llevaban investigación hasta que en el año 2000 se sugirió que hay ciertas cosas o características específicas que hacen o determinan las características especiales del cáncer o los hallmarks del cáncer, ¿no? Se había dicho que el primero es mantener una señal proliferativa, en el segundo caso evadir las supresiones de crecimiento, la tercera es que resisten a la muerte celular como tal, eh, luego esto puede permitir una replicabilidad infinita, inducir a la carcinogénesis y activar la invasión y la metástasis. Entonces, hace unos 20 años esto era lo que se decía, estas son las características del cáncer. eh, entonces, más o menos vámonos guiándonos en esto. Pero, eh, a ver, en ese tiempo también se determinó que una mutación de un gen no es suficiente para que se desarrolle una enfermedad oncológica, porque al menos debería tener entre 5 a 6 mutaciones genéticas para que se predisponga o permita que se dé una enfermedad oncológica o se transforme en un cáncer. De la misma forma, algo contradictorio es que la misma mutación de un gen no necesariamente puede causar la misma enfermedad oncológica o por esa misma mutación, sino
esa misma mutación puede generar otras enfermedades oncológicas y esas mismas enfermedades se pueden dar como de diferentes grados de actividad, o sea, ser más benignas, más malignas. Entonces, un poco guiándoles en que son los genes o la alteración genética lo que predispone a este cambio celular que permite la proliferación celular, ¿no? Pero otra cosa más es que hay que entender que los tumores también se comportan como tejidos. Sí, al final el tumor es un tejido, entonces luego se incluye que no solamente es estas características celulares las que predisponen o que mantienen la enfermedad oncológica, sino la interacción del tejido este, o sea, este tumor, con el microambiente que se encuentra alrededor. Y eso es una de las cosas más determinantes para el comportamiento del tumor, o sea, en qué tan agresivo puede ser. Después se comenta o se dice que la inestabilidad del genoma y la mutación también es una de las características que guían o mantienen esto del desarrollo del cáncer y la inflamación propia del tumor, o sea, lo que genera el cambio, este cambio microambiental, también es un determinante en cómo se va controlando, desarrollando la enfermedad oncológica, ¿sí? Después también se van añadiendo otras más, por ejemplo, la desregulación energética celular y la evasión de las células oncológicas al sistema inmunológico, que sean capaces de reconocerlas para que se pueda destruir, que en una enfermedad o una célula ya mutada, esto ya el cuerpo no lo puede reconocer. Entonces, al final es una combinación de todas estas cosas lo que dicen cómo se comporta el tumor como tal, ¿no? Y de la misma forma, como yo les decía, poniéndoles esta gráfica, cada una de estas se buscan como vías o mecanismos para que nosotros podamos buscar opciones de cómo mejorar los tratamientos oncológicos, que sean mucho más específicos o guiados a estas cosas. Entonces, todas las investigaciones que se van haciendo van llegando a ese mismo lugar, ¿no? A ese mismo camino. Entonces, hablando de esto, o sea, como rol de veterinario general, ¿cómo podemos manejar o incluirnos en el monitoreo o diagnóstico de un paciente oncológico? Pues hay que saber que la detección de una enfermedad oncológica, si es más temprano, mejor, porque nos da muchas posibilidades de manejo del paciente. De hecho, mientras más temprano se detecta, tiene mejores posibilidades de desarrollar o de más bien mantener un control de la enfermedad oncológica, ¿sí? A veces los signos de la enfermedad oncológica son sutiles, o sea, son cambios pequeños que uno no sabe, o sea, puede decir, no, esto tal vez al dueño le puede parecer que no es tan importante, pero al futuro sí puede ser. He tenido varios pacientes que me dicen, esta bolita la tenía hace unos años, no le di importancia porque no le molestaba, pero ya luego cambió. O al inicio patógenas leves que se transforman en inflamaciones. Entonces, la detección temprana siempre es importante. Un signo leve puede ser algo importante que tengamos que considerar, ¿no? Y en el tratamiento o en la inclusión del médico general, o sea, cómo podemos manejar esto de hacer el monitoreo del cáncer, también cómo se debe hacer toma de una muestra para manejar una biopsia y hacer exámenes de sangre, exámenes de imagen que nos ayuden a saber qué tan complicado, qué tan avanzada está una enfermedad oncológica. Esto sobre todo para decidir nosotros cuál es la mejor vía de tratamiento que podemos considerar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta es una paciente que acude a consulta porque tiene problemas de micción, pero no micción como tal que le cueste hacer, sino que orina bastante frecuente y cuando orina se demora mucho. Entonces, si ponemos el video, vamos a ver esto. Entonces la perra se sienta, trata de hacer pipí, lo logra parcialmente. Entonces si vemos el chorro, es un chorro que no es continuo, son gotitas, gotitas, gotitas que ella no puede como controlar completamente, ¿no? Este es un signo que llevaba como unos 2 meses y la señora no le dio importancia al inicio. Le hacemos un examen ecográfico donde la vejiga no se encuentra nada. Entonces, ¿qué está pasando? Pues este paciente tenía un problema oncológico específicamente ubicado en la uretra. Sí, era una hembra, pero el problema estaba en la uretra. Esta otra muchacha presenta signos de despigmentación eritema, lleva el mismo punto, o sea, empezó como una mancha o una despigmentación leve, pero mientras va pasando el tiempo empieza a cambiar, no solamente se despigmentan los labios, sino también se engrosan, el color se hace de negro a rosado y también tiene otras zonas en el cuerpo donde se observa alopecia y un poco de costras, ¿no? Una perrita de 15 años, mestiza, que lleva más o menos unos meses con este problema, ¿no?
En este caso, esta paciente tenía una enfermedad oncológica de la piel, que era un linfoma cutáneo epiteliotrópico, y llevaba ya un tiempo con este proceso, ¿no? Este paciente, por ejemplo, acude a consulta porque está con un abultamiento, pero también tiene una claudicación y molestia y dolor, que lo tolera bastante bien, pero se ve una claudicación leve. O sea, sí le molesta apoyar la patita. En este caso se observa un abultamiento, pero esto podría empezar como una claudicación, o sea que no vemos nada, solamente está patogeando, pero no encontramos ningún otro signo, ¿no? Esta muchacha, por ejemplo, acude a consulta por picazón. Está con una alergia súper fuerte. Se estaba manejando con, eh, ¿cómo se llama? Antipulgas, porque la sospecha principal es que sea una alergia o dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. Cuando llega a mí, llega por esta picazón que mantiene, pero a mí me llama la atención esa ulceración que tiene y la picazón intensa. Yo de hecho pensaba que podría ser otra enfermedad oncológica, pero al hacer la citología o la punción, observé que la causa era un mastocitoma mal diferenciado. De hecho, si ustedes ven, no hay un nódulo como tal, solamente alopecia y zonas que están lastimadas en la pielcita. No tenía bolitas como les comentaba, ¿no? Pero la causa de este problema era prurito. Entonces, un signo de picazón, alopecia, también puede ser signo de una enfermedad oncológica, ¿no? Este paciente de aquí viene a consulta porque tiene una mancha roja en la nariz. No le molesta, no tiene problemas y un poco de costras en el dorso de la nariz. Eh, este puede ser un paciente oncológico también y de hecho y en revisión al diagnóstico lo que se estaba observando era un carcinoma de células escamosas in situ. Se hizo un estudio patológico, una biopsia incisional y luego pues se manejó con un tratamiento oncológico, ¿no? La ulceración también puede ser un signo clínico de una enfermedad. Y este gatito viene a consulta porque está con una alteración respiratoria, le cuesta respirar. En el examen clínico se observa una disnea inspiratoria, una taquipnea, y hacemos rayos X, ecografía. Yo la rayos X la puse para más bien tener una, ¿cómo se llama?, forma de demostrar lo que estaba pasando con los dueños. Eh, Tiene un síndrome de ocupación pleural con una disminución eh, de diferenciación de los órganos del tórax y un líquido o una efusión pleural completa, ¿no? Este paciente tenía una leucemia, era leucemia viral positivo y la causa de la enfermedad era un linfoma mediastinal. Esta era una gata joven, ¿no? Tenía solamente un añito de edad. Entonces, haciendo esta revisión, una enfermedad oncológica puede tener diferentes signos, o sea, dependiendo del que el sistema esté afectando, pero es súper importante prestar atención a cada uno de ellos porque sí puede ser relevante lo que está pasando y puede darnos una guía hacia qué más debemos buscar o cómo podemos hacer, ¿no? Cuando tenemos la enfermedad confirmada, ya hemos visto que esto se está tratando de una enfermedad oncológica, el siguiente paso que debemos considerar es hacer una estadificación. ¿Para qué nos sirve hacer una estadificación? Pues es para también tener un plan terapéutico, pero también un pronóstico. ¿Por qué? Porque en una enfermedad oncológica la estadificación es determinante también de qué tan bien nos va a ir. Una enfermedad inicial tiene un mejor pronóstico y el tratamiento local suele ser mucho mejor, o sea, tiene un mejor tasa de respuesta, a diferencia de un paciente que tiene una enfermedad desarrollada ya o diseminada. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan bien estamos o qué tan inicial está la enfermedad? Pues haciendo una estadificación en base a tres criterios específicos, que son la T, la N y la M. La T está relacionada al tamaño del tumor, eso quiere decir pequeño, mediano, grande. Vamos a ir viendo esto también. La N está relacionada hacia invasión del linfonodo regional, o sea, el que drena esa zona, o si no hay invasión de ese linfonodo. Incluso también en algunas enfermedades, si el linfonodo contralateral está también comprometido. ¿Sí? Y la M, eso quiere decir que hemos encontrado una enfermedad diseminada en otro órgano. Sí, puede ser pulmones, hígado, vaso, hueso, cerebro. O sea, la enfermedad ya no se encuentra en la zona donde empezó, sino ya estamos encontrándola en otra zona, ¿no?
Estos criterios son adaptados, bueno, en los perros de tablas de la Organización Mundial de la Salud, pero por general estamos así. Entonces, T1 es una masa que tiene una afectación local, ¿sí? En el T2 también es una afectación local, pero es una masa un poco más grande. El T3 también depende de la enfermedad que estemos tratando. Hay una enfermedad local, pero no está tan, ¿cómo se llama? Tan delimitada o no está invadiendo el tejido más bien profundo. Y en el T4 es un tumor que está grande o bueno, pero está invadiendo las zonas cercanas, o sea, no está tan fácil de manejar, o sea, muy adherido, invadiendo el tejido profundo. Eh, en la N0 significa que no tenemos una enfermedad oncológica en los linfonodos regionales. En el N1 sí hay una invasión del linfonodo regional. eh, y bueno, N2, N3 que se usa en humanos, en N3 los ganglios distales cercanos o los contralaterales, ¿no? Y M0 es fácil, o sea, no hay metástasis y M1 es que sí hay metástasis en otro lado. Entonces, la estadificación de cada enfermedad va a ir cambiando en base a ese criterio propio de la misma enfermedad. Hablando de los linfonodos, hay que saber o definir hacia dónde drena cada zona linfática. Pues cuando yo tengo una masa en una zona, la primera zona que reviso tendría que ser el linfonodo regional, pero si yo tengo una masa en la zona del labio, me voy al linfonodo submandibular. Pero si tengo en una zona auricular, por ejemplo, la zona auricular, el drenaje linfático se da en el linfonodo dorsal superficial o el ventral superficial, ¿no? Entonces no buscamos los linfonodos submandibular, sino nos vamos a los linfonodos cervicales o los preescapulares. Si tengo una masa en la zona cervical, alrededor de los omóplatos, buscaría más bien los linfonodos cervicales preescapulares, no me iría a los linfonodos axilares, porque el drenaje linfático se da a esa zona. Y de la misma forma inguinales, popliteos, o sea, hacia dónde van drenando cada uno. Ahora, este drenaje linfático también es progresivo y secuencial. Eso quiere decir que se va siempre hacia la zona craneal. Entonces, un ejemplo, si tengo un perro que encontramos un linfonodo ilíaco adentro de su abdomen comprometido, yo no buscaría dentro del abdomen otros órganos en la parte anterior, sino más bien me voy a buscar la parte posterior del abdomen, o sea, dónde se encuentra la masa original. Por ejemplo, recién tuvimos un caso de un paciente que acude a consulta por decaimiento y o con ingesta de agua muy alta. En ecografía encontramos que los linfonodos ilíacos estaban aumentados de tamaño. Pues si buscamos el tumor primario, no lo busco aquí en esta zona, sino me voy para esta zona de acá. Revisamos la zona perineal a nivel de los sacos anales y teníamos un tumor en el saco anal, en la glándula del saco anal. Entonces, el drenaje linfático siempre es para allá, o sea, para adelante, ¿no? Em, el siguiente punto de revisión es la clasificación general de las neoplasias, ¿no? Em, Básicamente se determinan, bueno, en dos características, el tipo, la estirpe celular y también si es benigno o es maligno, ¿no? Es importante también saber esto porque los tumores benignos suelen tener un tratamiento local, en la mayoría de los casos, de hecho, pero el tratamiento local adecuado es de control completo. Y los malignos, dependiendo del grado de malignidad, el tratamiento podría ser una combinación de tratamientos entre cirugía más algo más, solo cirugía o no cirugía y otros tipos de tratamiento oncológico, ¿no? En los estirpes celulares se determina en realidad en relación a eh, cuál es el origen celular, porque una célula origina un tumor, o sea, es una mutación genética de una célula la que lo causa. Entonces, una enfermedad oncológica se puede originar de cualquier célula que exista en el organismo. Entonces, la estirpe celular es determinante, por ejemplo, es epitelial, es mesenquimatoso, es redondo. eh, Todo esto tenemos que irlo revisando. Ahora, la costumbre que siempre se debe hacer en una consulta general es si necesitamos o manejamos siempre el apoyo de un patólogo, la revisión de la muestra siempre es importante. O sea, ¿por qué? Porque primero estoy revisando también cómo vamos, qué tipo de enfermedad estamos manejando y segundo,
me estoy fijando que haya una celularidad adecuada para que el patólogo pueda revisar. Si no le mando una celularidad buena, lo más probable es que él me mande un resultado de que no vea nada. Y eso puede ser también complicante en el tiempo. O sea, podemos mejor tener un diagnóstico más preciso si nos fijamos en qué tipo de celularidad hay y también si es relevante o no para el patólogo, ¿no? Y las masas benignas y las masas malignas también se podrían sospechar, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo la revisión clínica. Por ejemplo, si tengo una masa, así como tengo esta gata en la zona del labio, ulcerada, hemorrágica, que molesta, la sospecha principal es que es maligna, de verdad. Y sí, este es un carcinoma de células escamosas, a diferencia de este paciente de acá, que parece una zona, una bolita redonda, bien delimitada, no adherida al tejido profundo, con un tiempo de crecimiento de unos meses. Parecería que es benigna, pero no. De nuevo, revisión de la evaluación patológica es súper importante porque, por ejemplo, este tumor que tiene en la patita es un sarcoma de tejidos blandos. Entonces, la característica es un tumor maligno. Entonces, la planificación se hace en base a ese resultado patológico. Siempre es mejor hacer un estudio previo de citología para tener una planificación, y la biopsia pues luego nos dará un criterio diferente sobre qué más debemos hacer o cómo debemos guiar el tratamiento, ¿no? En la clasificación, como yo les decía, las tres tipos celulares principales son epiteliales, mesenquimatosas y redondas. Los tumores de células redondas, por ejemplo, son cinco específicamente, y estos tumores se pueden hacer una revisión citológica. La mayoría de ellos se diagnostican con citología y la clasificación de la agresividad se podría hacer con histopatología o con inmunohistoquímica. Pero el linfoma, el mastocitoma, el histiocitoma, el plasmocitoma y el tumor venéreo transmisible pertenecen a la clasificación de células redondas. Haciendo una revisión en la citología, ¿no? Eh, la diferencia entre cada uno de ellos se puede hacer también con citología. ¿Por qué? Porque el linfoma suele ser una enfermedad en donde la citología nos da una celularidad con núcleos muy grandes y un citoplasma más escaso, eh, que se ven aquí como en esta foto, ¿no? A veces también se pueden encontrar cuerpos linfoglandulares, que son las células o restos celulares de la división de estos elementos. Pero la diferencia sí, o sea, las células redondas de los linfomas suelen ser de citoplasma escaso y núcleo más grande, ¿no? En el mastocitoma, por ejemplo, la celularidad suele ser células redondas, eh, pero la característica principal es que suelen tener gránulos en su citoplasma. Son como unos puntos lilas que se hacen en todo, en la distribución de la célula. Y eso le da la diferencia de un mastocitoma. Entonces, si lo hacemos en la clínica y vemos esto, ya más o menos vamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Este tipo de tumor de acá, que es, ay, perdón, con un halo pericitoplasmático es bastante más común en los histiocitomas, que son células con un núcleo grande y un citoplasma también un poco amplio, y el citoplasma también es levemente basofílico, pero se ve una línea entre cada célula, un halo pericitoplasmático. Eso es lo que le da la diferencia al histiocitoma en la celularidad. El TBT, por ejemplo, siendo un tumor de células redondas, la característica principal son estas vacuolas intracitoplasmáticas que se ven aquí, estos huequitos más bien, y este es uno de los tumores, o sea que en las células redondas se expresa esta característica, entonces se puede diagnosticar con citología. Los plasmocitomas suelen tener en ellos un halo paranuclear, es como una línea blanca que rodea al núcleo, y esto corresponde al aparato de Golgi, pero se lo ve así como una línea blanquita y se ve. Entonces, con esta característica en citología podríamos irnos guiando. De nuevo, esto nos ayuda un montón la citología para tener una guía sobre qué está pasando, pero el apoyo siempre es con el patólogo. Yo reviso esta celularidad, vemos cómo vamos y lo pasamos después a patología para que se haga la revisión respectiva, ¿no? Con relación a las mesenquimales y epiteliales, la citología también puede ser una guía para revisar. ¿Por qué? Porque las células epiteliales suelen estar desarrolladas como células en grupos o en clústeres. A veces están adheridas entre sí, y así como en esta foto inferior vemos células que están como
que si estuvieran perteneciendo a un solo elemento, pero en realidad es como un cemento que las tienen entre ellas y eso puede ya darnos la idea de que estamos enfrentándonos a un tumor de origen epitelial. Y por el contrario, las células mesenquimales o mesenquimatosas suelen tener una característica citológica de ser en forma de huso y un citoplasma medio alargado, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, esto ya nos da la guía de que estamos enfrentándonos a un tumor que es originado en el tejido conectivo. Las neoplasias más comunes, pero las que podemos ver más frecuentemente en la clínica común, vamos a irlas revisando poquito a poquito, ¿no? Los mastocitomas, por ejemplo, les decía yo, pertenece al grupo de los tumores de células redondas y es uno de los tumores de la piel más comunes en los perros. La presentación es variable. O sea, de hecho, cualquier cosa que pueda tener un perro, la primera sospecha que deberían considerar es que sea un mastocitoma y si no lo han descartado, sigan sospechando, o sea, porque debería siempre descartarse que no sea mastocitoma para decir vamos a otro lado. Como les había dicho, o sea, se puede presentar de varias formas y el comportamiento biológico también es variable. Tiene dos grados en la clasificación patológica. En el antiguo eran tres, pero estos tipos de grados histológicos de agresividad más bien nos dan la pauta de saber cómo abordar el caso y cuál sería el tratamiento más adecuado, ¿no? La estadificación clínica, como les comentaba, es adaptada para cada tumor. En el mastocitoma, por ejemplo, el estadio uno es un tumor cutáneo único que no presenta metástasis a ninguna sola. El estadio 2 todavía es un tumor único, pero puede tener metástasis ganglionar regional. En el estadio 3 puede haber varios tumores en las zonas diferentes del cuerpo o un solo tumor grande que se está infiltrando en el tejido profundo, con o sin metástasis regional, ¿sí? En el estadio 4 pues no importa el tamaño o cómo esté, ya está invadido otro órgano. Y los subestadios también se clasifican, aunque, bueno, siempre es o si hay signos clínicos o no hay signos clínicos. Por ejemplo, anorexia, vómitos, letargia, ¿no? Todos estos tumores que vemos aquí son mastocitos, toditos. Cada uno tiene diferentes, ¿cómo se llama? Presentaciones, pero de nuevo, o sea, uno podría no sospechar que sea eso, pero en realidad sí, son mastocitomas. Este de acá, por ejemplo, es de un boxer, tenía un tiempo de crecimiento de 1 año y medio. Era una masa cutánea bien delimitada, era un tumor en la clasificación de agresividad de grado bajo, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, una masa ulcerada que no tiene límite de definición en la zona del pulpejo, con edema periférico del miembro, o sea, la patita está hinchada. Este de acá es un tumor ulcerado que tiene un tiempo de crecimiento de 2 meses, pero bien delimitado, y la zona eh, periférica no se encuentra eritematosa en nada. Este de acá, una masa bien grande que está levemente adherida al tejido profundo. Y esta de acá, ninguna masa, o sea, solamente una infiltración o eritema con alopecia y prurito en la zona periférica. Creo que alguien Mi tiene... doctor, sí, mi doctor, mil disculpas que le interrumpa. Solo quería pedirle si por favor puede poner en anotaciones, Ujú. puede ir señalando quizás con el puntero o hacer el de pizarra. Nos están diciendo que no se puede observar bien con el Ah, ok, mouse. está bien, está Ajá. bien. Sí, por Listo, favor, mi listo. doctor. Entonces les repito, ¿no? Este de aquí que les decía. Este Muchas es un gracias. tumor de un boxer, ¿sí? En los boxer, por ejemplo, como les decía, las razas de los perros pueden también estar determinadas en qué tan agresivas pueden ser. Los boxer, como genéticamente están predispuestos a tener mastocitomas, o sea, bueno, pueden tener algunas enfermedades oncológicas, pero los mastos en ellos pueden ser comunes. Solo que se ha visto que en los boxer la presentación oncológica suele ser más bien de bajo grado de malignidad. Por el contrario, este perro de acá era un mestizo, pero es mestizo de Shar-Pei. Y en los Sharpei, por ejemplo, el mastocitoma suele ser más agresivo, o sea, de alto grado de malignidad. Entonces, genéticamente la diferencia y el desarrollo de la enfermedad está determinada por esa misma genética que tienen ellos, ¿no? El de acá de la patita, les decía, se observa una masa, pero más que una masa, una lesión ulcerada que produce edema de la patita, o sea, este de aquí, ¿no? Eh, y estos dos de acá, el del miembro posterior derecho con grande, era un mastocitoma subcutáneo que estaba un poco adherido al tejido profundo. El de acá es completamente cutáneo, no invade el tejido profundo, pero está levemente ulcerado, ¿no? Eh,
La citología puede guiarnos a saber más o menos a qué tan activo es el tumor, si es de bajo grado o de alto grado, pero la biopsia siempre es el determinante sobre esta situación, o sea, cómo podemos saberlo, ¿no? Mm, Oye, ¿cómo quitaba las rayas? Solo le pone ahí nueva pizarra y ya. A ver, O puede poner el icono de basurero, de borrar, y ahí eso. pone borrar todos los dibujos. Ya, gracias. Ok, a ver entonces. Listo. A ver, con los mastocitomas también tenemos que saber que la zona o localización también puede ser determinante de qué tan agresivo puede ser. Por ejemplo, los mastocitomas que se localizan en la zona inguinal, en el escroto, en la zona axilar, en la zona auricular, suelen tener una tendencia a ser más agresivos. En la localización, la zona de la carita, cerca de los ojos, pero en la zona del tronco, en la zona de las patitas, en los brazos, la tendencia es que no suelen ser tan malos. Esa regla es general, pero de nuevo siempre se tiene que confirmar con una evaluación, una estadificación adecuada, ¿no? Los linfomas. Los linfomas en los perros es otra de las enfermedades más comunes que pueden darse en la clínica diaria. Es una enfermedad hematopoyética, o sea, originada en las células de la médula ósea, específicamente de las células linfoides. La presentación más común del linfoma, sobre todo el multicéntrico, es una linfadenopatía generalizada. Eso quiere decir, dependiendo del estadio también, ¿no? Pero en la revisión clínica, ustedes observan los ganglios linfáticos, los linfonodos un poco más grandes o más duros, y nos puede dar una sospecha de que podemos estarnos enfrentando a esta enfermedad, ¿no? El linfoma no solamente puede ubicarse en los linfonodos, también hay formas extranodales, por ejemplo, el linfoma alimentario, el linfoma mediastinal, el linfoma cutáneo, el linfoma renal también, el linfoma del sistema nervioso central, que tienen pues diversas, ¿cómo se llama?, presentaciones, ¿no? Pero hablando específicamente del linfoma multicéntrico, suele ser o empezar con un aumento de los linfonodos regionales y mientras va progresando se van notando más linfonodos también. En los perros, a veces, la mayor parte de veces es subclínico, o se dan casos en los que el perro va a consulta por una vacuna, una desparasitación, no tiene nada, está comiendo súper bien, clínicamente perfecto. Y llega a consulta, revisamos y observamos los linfonodos más reactivos, un poquito más grandes, entonces esa cosa ya nos hace pensar que hay algo más, entonces deberíamos investigarlo, no decirlo, tal vez no sea nada, ¿no? De todas formas, cuando hemos revisado esta enfermedad en la estadificación, eh, cuando tenemos un linfonodo involucrado o estructura linfoide, estamos hablando del estadio uno, ¿sí? En el estadio 2 tenemos varios linfonodos comprometidos, pero de una misma región. ¿Y cuál es esta región? Si dividimos al cuerpito en dos partes, poniendo el diafragma como límite. Entonces, diafragma límite anterior hacia la cabeza o el diafragma el posterior hacia la cola. Sí, entonces, cuando tenemos linfonodos comprometidos de una sola zona, de cualquiera de las dos, estamos hablando del estadio 2. En el estadio 3 tenemos linfadenopatía generalizada, eso quiere decir que tenemos linfonodos comprometidos en el lado anterior del diafragma, en el lado posterior del diafragma también, ¿no? El estadio 4 es cuando hay un compromiso del hígado y del vaso. Se ven cambios en ecografía, sobre todo en el vaso, y ecográficamente se ve un panal o un patrón de panal de abeja, o sea, un vaso heterogéneo con diferentes divisiones que ya nos puede dar sospechando de que estamos enfrentándonos a un linfoma que está involucrando el vaso. En el hígado, el patrón no suele ser tan específico como un patrón de panal de abeja, a veces solamente un aumento del tamaño del hígado y nada más. En el estadio 5, cuando tenemos un compromiso de la médula ósea o está involucrado el sistema nervioso central u otros órganos no linfoides, ¿no? Acá también es importante saber que el perro, si tiene signos clínicos o no tiene signos clínicos, también es relevante, sobre todo en el pronóstico. Porque un paciente que va a ser tratado, si tiene signos clínicos, podría tener un control o un desarrollo de la enfermedad un poco más complicado, a diferencia de los que no tienen, ¿no?
Los linfomas también se tienen que clasificar en base al subtipo celular, porque hay dos tipos de linfoma, linfoma de células B y linfoma de células T. En los perros, el subtipo celular también es determinante de pronóstico. El linfoma de células B se dice que es malo, el linfoma de células T es terrible. Sí, y esto está relacionado a que también podemos esperar que respondan. Los linfomas de células B suelen tener una respuesta muy buena en la quimioterapia y los linfomas de células T puede responder bien un tiempo, puede no responder o tener una tasa libre de enfermedad más corta. Y en cambio, en un linfoma de células B, el tiempo de sobrevida puede ser mucho más largo. Entonces, la clasificación aquí en cambio se hace con inmunohistoquímica. Entonces, de nuevo, hacemos una revisión con el patólogo, pedimos exámenes para clasificarlo específicamente al linfoma, que es una de las opciones que tenemos acá. Otra forma de clasificar al linfoma es haciendo citometría de flujo, que es una técnica menos invasiva, pero todavía no está disponible acá en el país. Es una buena opción porque es menos invasiva y se puede hacer en pacientes incluso que puedan tener riesgo de anestesia o sedación. Hablando de esto, a ver, estaba buscando fotos de pacientes míos con linfoma, pero no encontré mucho sobre las linfadenopatías, todas las fotos que tenía, pero tengo este paciente de acá, San Bernardo. Este es uno de los perros más grandes que traté en mi vida, pesaba 92 kilos, casi 93, era casi de mi mismo tamaño y no tenía espacio para hacer el tratamiento como tal, pero él vino a consulta porque sus linfonodos estaban aumentados de tamaño durante una revisión clínica. La citología nos reportó un linfoma multicéntrico de alto grado de malignidad. Eh, en esta foto estábamos terminando ya el cuarto ciclo de tratamiento y el perro estaba bastante bien, estable y respondiendo sin ningún problema. En otro caso, por ejemplo, como les decía, hay otras formas de presentación del linfoma. Este perro, por ejemplo, vino a consulta porque está con un prurito de esta zona y presentaba una lesión donde se observaba ulceración y descamación también en la zona del codo, que cuando llegó primero solo tenía una leve proliferación, pero se va viendo que va empezando a cambiar en esta zona y se hace una biopsia incisional donde se observa un infiltrado de linfocitos en el tejido de la piel, llegando al diagnóstico de tener un linfoma epiteliotrópico. Los hemangiosarcomas son otras de las enfermedades oncológicas más comunes en los perros. Este es un tumor maligno de origen endotelial. La presentación clínica del tumor también nos puede dar una idea de qué tan complicado el pronóstico, sobre todo en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, los hemangiosarcomas que se localizan en piel, que son influenciados por el sol, son lesiones pequeñas, podrían no ser tan complicados como, por ejemplo, un hemangiosarcoma que se desarrolla en la zona esplénica o en la aurícula derecha. Eso suele tener una forma más agresiva. Y la presentación subcutánea de los hemangiosarcomas suele tener una tendencia a ser mucho más agresiva. Casos reportados entre tiempos de sobrevida de 3 meses a 10 meses, un año, pero la presentación subcutánea suele ser mucho más complicada, sobre todo relacionado al pronóstico sobre cómo podemos o qué podemos esperar del desarrollo de la enfermedad, ¿no? En la estratificación clínica, de nuevo, adaptada a la Organización Mundial de la Salud, en el estadio 1 es un tumor localizado que no tiene metástasis a ninguna zona, pues el cutáneo esplénico incidental. En el estadio 2 es un tumor esplénico con ruptura esplénica o compromiso de los ganglios regionales. El estadio 3 metástasis a distancia. Eso quiere decir que el hígado, pulmón están comprometidos, como por ejemplo estos tres casitos. En el perrito de acá arriba, el que tenemos en la zona, ¿cómo se llama? Ahí, espera, me voy a poner, espera un ratito. Este de aquí. Este viene a consulta porque tiene estas lesiones vasculares, o sea, manchas rojitas y una de ellas tiene una nodulación que sí se nota, o sea, las otras son como puntitos rojos, pero esta es más nodular, ¿sí? Este es un perro de raza Pitbull con abdomen descubierto que pasa mucho en el sol, eh, que le da la predisposición a tener esta presentación, porque el hemangiosarcoma cutáneo suele tener una predisposición a desarrollarse por la exposición continua en el sol. Y están más predispuestos perros de razas con piel blanca y el abdomen desnudo, ¿no? Entonces, para mala suerte, la mayor parte de Pitbull les encanta el sol y suelen tenderse ahí debajo. eh,
pero esto ya les está dando una predisposición a tener o desarrollar esta enfermedad, ¿no? El tratamiento en estas enfermedades cutáneas, cuando no están complicadas o no hay una alta tasa de desarrollo de conteo mitótico en la biopsia, suele ser el tratamiento local el mejor y mejor pronóstico como tal, como por ejemplo en el otro caso sobre este paciente que vino a consulta por una alteración completa. En este paciente hicimos una biopsia necropsia con el doctor Julio Ortiz hace muchos años. En este de acá se ve una masa que está localizada en la aurícula derecha, eh, que la presentación como tal suele ser agresiva, pero si ustedes se fijan, tiene otros puntos negros en diferentes zonas del pulmón. Y estos son focos de metástasis de del hemangiosarcoma como tal, ¿no? Y otra de las presentaciones más comunes son estas masas esplénicas que llegan a consulta por hemabdomen agudo. O sea, vienen, están corriendo, de repente se decaen y le encontramos después una masa en el vaso con hemorragia abdominal, ¿no? Entonces, la presentación, la predilección suele ser más o menos razas de como los pastores alemanes, los golden, eh, las razas más o menos grandes. Eh, pero también he visto estas enfermedades en perros que no están predispuestos a estos procesos, ¿no? Ya. Ok, los osteosarcomas, que son tumores de hueso o de la zona ósea, ¿no? Es un tumor maligno que es muy frecuente en las razas grandes, está asociado al crecimiento, porque estas razas grandes crecen mucho en poco tiempo y se sospecha que este tipo de trauma que tienen durante el crecimiento es que les predispone a tener esta presentación. Son más frecuentes en estas razas, pero también se ha visto en perros pequeños. Por ejemplo, Shih Tzus he visto también Schnauzers que tienen, Beagles también, presentaciones de esta enfermedad. La presentación clínica suele ser, como les enseñó en el video, una claudicación leve, dolor óseo, se topa esa zona, le duele, hay inflamación local que se nota más cuando hay una proliferación como tal, ¿no? La estadificación de esta enfermedad está dada en base primero al tamaño, a la invasión del linfonodo y metástasis. Aunque la invasión del linfonodo no es muy común en los osteosarcomas, siempre debería revisarse porque los pacientes que presentan metástasis al linfonodo suelen tener un pronóstico un poco más complicado que los pacientes que tienen metástasis a los pulmones, por ejemplo, que es la zona más común. De nuevo, el tamaño uno, si estamos confinados a un solo hueso, menor a 5 centímetros. El tamaño 2 es una masa que está mayor a 5 centímetros y extendida a los tejidos blandos. Y el tamaño 3 cuando hay invasión articular o estructuras cercanas. Ok. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Sí, Doc. Sí, es que me pusieron que no escuchan bien. No sé si sea problema individual o si soy yo. Sí, imagino que es conexión de la persona. Nosotros sí lo escuchamos bien. No sé si algún otro tenga algún otro inconveniente con el audio. Ah, ya, Sí, sí, ok, gracias. Listo. Entonces, en N0 los linfonodos no están comprometidos y N1 los ganglios sí están afectados. M0 sin metástasis o M1 con metástasis pulmonar. A ver, sobre todo con los osteosarcomas, otra de las cosas que se deben considerar es la localización del tumor, porque la presentación también suele estar asociada a agresividad. Por ejemplo, en las zonas distales del brazo, o sea, es un poco más tolerable en relación a cuando se presenta en la zona del húmero. En la zona del húmero tiene una tendencia a ser más agresivo la enfermedad. Eh, Cuando tenemos osteosarcomas que no están localizados en el hueso, también tienen una presentación o una agresividad más complicada, sobre todo los extraesqueléticos, por ejemplo, la presentación en diferentes zonas del cuerpo o la presentación en las glándulas mamarias, ¿no? Ok, estos cuatro pacientes. El video que les había enseñado antes, pues está
Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero este es un perro que tiene una inflamación en el miembro posterior, del miembro anterior, perdón, y con claudicación de la zona. Esta radiografía que tiene al lado es la radiografía de esa zona, donde observamos un patrón de lisis ósea con producción de hueso también, eh, que es una característica bastante más común en el osteosarcoma, donde se observa también incluso radiográficamente este triángulo de Codman, que suele estar más bien relacionado a la enfermedad del osteosarcoma. La clasificación, el estudio patológico es siempre determinante eh, para la revisión. Pero no es la única zona que podemos tener, o sea, no es la más, o sea, la que puede suceder. Este paciente de acá, por ejemplo, si observamos esta radiografía y estamos observando una alteración en la densidad ósea con focos de osteólisis, eh, este también es sospechoso de un osteosarcoma. Hacemos biopsia y confirmamos lo que se está sospechando, ¿sí? En esta presentación, en el proceso quirúrgico, el tratamiento suele ser un poco más complicado, es mucho más agresivo también. Este paciente de acá, por ejemplo, que es una hembra que viene a consulta por presentar una masa mamaria, en donde observamos para estadificación una radiografía pulmonar. En la misma, si ustedes observan, van a encontrar diferentes nódulos en los pulmones, o sea, que son compatibles con focos nodulares metastásicos. Pero una cosa que llama la atención aquí es que hay un aumento de la densidad del tejido dentro del tumor mamario, si lo observan, ¿no? Y esta densidad nos da una densidad de hueso. Entonces, les decía que la presentación del tumor o del osteosarcoma en otra zona suele tener una tendencia a ser agresivo y los osteosarcomas mamarios suelen ser así de agresivos, donde observamos que hay una masa mamaria con densidad ósea en su interior y metástasis pulmonar en el tejido torácico, ¿no? Ok, los tumores mamarios en las perritas, ¿no? Es bastante más común en las hembras que no son esterilizadas. En las hembras, la protección hormonal sí puede estar relacionada a una disminución de la presentación de una enfermedad oncológica en las glándulas mamarias. Se dice que las perritas, si se esterilizan antes del primer celo, podrían tener una disminución en la presentación del cáncer de mama. Entonces el efecto, ¿cómo se llama?, hormonal sí está investigado en ellas. Pero la edad de esterilización también tiene que considerarse. ¿Por qué? Porque una perra adulta, se ha visto que hay una asociación de esterilizaciones tempranas con el desarrollo de otras enfermedades oncológicas también, por ejemplo, mastocitomas y osteosarcomas. Entonces, en perras pequeñas, se recomienda la esterilización, sí, antes del primer celo. En las perras grandes, mejor alrededor del año y medio o antes de eso, sí, porque el factor de protección de esterilización también tiene que considerarse, sí. Los tumores mamarios en las perras depende de la estirpe celular, porque la glándula mamaria tiene tres tipos de células: la mesenquimal, o sea, la conectiva, la epitelial y la, ¿cómo se llama? Eh, la productora, la del tejido productor de leche. Y el tumor mamario puede originarse de cualquiera de estas zonas. En un tumor mamario, también el grado de diferenciación de esa glándula puede ser determinante en el pronóstico, porque mientras más se parezca el tumor mamario al tejido original, o sea, si tiene canalículos del galactófaros, no sé, eso también determina qué tan agresivo puede ser, ¿no? Los perras tienen un factor de que los tumores mamarios en ellas pueden ser benignos o malignos. Se dice que el 50% de ellas pueden tener tumores benignos, 50% suelen tener tumores malignos. Y de los tumores malignos, la mayor parte de ellos pueden ser malignos de bajo grado, y esto es muy determinante. Bueno, también depende de la estirpe celular o el tipo histológico, porque los tumores de bajo grado con una estirpe celular o histopatológica con mejor pronóstico, las que se parecen mejor al tejido mamario original, suelen ser más bien quirúrgicas. Eso quiere decir, hacemos cirugía y monitoreo por un tiempo. Si todo va bien, damos el alta. No se recomienda procedimientos adyacentes al mismo tiempo, pero los tumores de grados histológicos más complicados podrían sí requerir una terapia complementaria a la cirugía, ¿sí?
Los tamaños del TNM, el uno es menos de 3 centímetros, 2 de 3 a 5 y el 3 es más de 5 o si es una masa ulcerada. El N si hay o no compromiso linfático y M si hay metástasis o no al tejido distal. Eh, en estos tumores mamarios estuve buscando fotos, tengo un montón, pero no las encuentro, no las puse aquí, pero la base más o menos es esa, ¿sí? Y esto de aquí, una de las cosas que sí manejo y siempre me apoyo es con la doctora Estefanía Zúñiga, que creo que ella sí los va a abordar en la charla próxima de la próxima semana, ¿no? En los gatos, las enfermedades más comunes, pues, se van desarrollando de esta forma. Lo que vemos en la práctica diaria, por ejemplo, los linfomas alimentarios y mediastinales que están asociados, pueden estar asociados al virus de la leucemia viral felina, sí o no, sobre todo en las formas de presentación, porque, por ejemplo, un linfoma alimentario en un gato joven asociado a leucemia viral felina suele estar relacionado a un linfoma alimentario de células grandes que suele tener una agresividad mucho más grande, y en un gato adulto mayor de más de 7 años con leucemia viral negativo, que casi siempre suelen ser, la tendencia es que sea una enfermedad crónica y suele estar asociada a un linfoma de células pequeñas, sí, que es un cambio inflamatorio secundario de términos a una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿no? Pero la asociación en los linfomas en la leucemia viral sí es determinante porque los pacientes jóvenes con enfermedad viral positiva suelen tener una tendencia a desarrollar el linfoma como tal en cualquier zona. Los más comunes son el alimentario y el mediastinal. Los gatos que desarrollan linfoma por enfermedad viral suelen ser un poco más complicados y el pronóstico no suele ser tan bueno. Se están desarrollando o se ven cosas que se pueden hacer. Hay un protocolo que se utiliza, que es el protocolo combinado con lomustina, vincristina, prednisolona y doxorubicina en la administración para tratar de controlar. Parece que tiene una respuesta mucho mejor en relación a otros. Entonces, en este caso, los linfomas son un poco más complicados cuando están asociados a leucemia viral felina. Los signos clínicos del linfoma suelen ser vómitos, diarreas, dependiendo de la localización, ¿no? Cuando es gastrointestinal, pero si es mediastinal, hay dificultad respiratoria, disnea, y se observa en los estudios de imagen fusión pleural, puede ser radiográficamente o ecográficamente, ¿no? En la estadificación, hablando del linfoma multicéntrico, pero en este caso se adapta más bien a lo que se ve en la clínica como tal, ¿no? La presentación del linfoma en los gatos también es bastante variable. Por ejemplo, este gato que está acá, hacemos una ecografía porque tiene vómitos crónicos y observamos un cambio en la pared del estómago con una disminución de la diferenciación de la pared como tal en la zona terminal del estómago e inicios del píloro, en donde este cambio sí me hace sospechar a mí que estamos enfrentándonos a una enfermedad crónica. Y este es un gato viejo, tenía 10 años cuando llegó a la consulta, ¿sí? Entonces sí se ve en el video, o sea, de la ecografía, cómo se da esa diferencia en este tejido, en el estómago. Y la presentación del linfoma de células pequeñas se puede dar de esta forma. En esta foto de acá, por ejemplo, ahí, vamos a poner... Este gatito viene a consulta por decaimiento y fiebre. Hacemos una ecografía y observamos que la corteza de los riñones, primero, la forma del riñón está mal definida. Se observa una proliferación y segundo, hay una zona que rodea la corteza, una zona hipoecoica, ¿sí? Porque parece líquido, pero en realidad es un tejido de baja densidad. Hacemos una punción de esto y observamos una proliferación de linfocitos, ¿sí? O sea, así como se ve en esta zona, un tumor de células redondas, específicamente formado por linfocitos, ¿sí? Y en este caso, este paciente tenía un linfoma renal. Y la foto de acá, la que les había mostrado, que es un gato que acude a consulta por dificultad respiratoria, donde se observa líquido de fusión pleural, hacemos una, ¿cómo se llama?, punción para drenar esto y le evaluamos el líquido y en el líquido se observa una fusión neoplásica compatible con células de linfoma, ¿no? Entonces, los diagnósticos se hacen o se basan en base a lo que se está, perdón, observando.
Listo. Los carcinomas mamarios en las gatas también son tumores bastante comunes. Es una neoplasia frecuente en gatas no esterilizadas, o sea que el factor hormonal en ellas sí influye. De hecho, también el uso de hormonales para cortar el celo en las gatas aumenta la probabilidad de que desarrollen tumores mamarios en algún momento de su vida. Y los tumores mamarios en las perras, como yo les decía, tienen una probabilidad de ser benignos, el 50% y 50% malignos. En las gatas, el 80% de tumores mamarios son malignos, solo el 20% suelen ser benignos. Y la de agresividad de los tumores mamarios en las gatas es mucho más alta. En relación, más o menos se comportan como en las mujeres, ¿sí? Las mujeres también tienen una tendencia a tener tumores mamarios complejos. En las gatas suele ser más o menos similar. Una tasa de malignidad alta con alto potencial de metástasis. El tratamiento en ellas sí debería hacerse con detección temprana, porque eso nos da una oportunidad de manejar el caso como tal. Y en las gatas, a diferencia de las perras, como les decía, nosotros cuando hacemos un protocolo o un tratamiento, en las perras suele ser quirúrgico y dependiendo de la estirpe celular, el grado histopatológico, podríamos necesitar más cosas. En las gatas siempre se necesita otra cosa, pudiendo empezar con terapia neoadyuvante y después, o coadyuvante, posterior a la cirugía. La estadificación también se hace en tamaño, aunque en las gatas el tamaño es menor. O sea, en el estadio uno en los perros era menor a 3 centímetros, pero en los gatos es menor a 2 centímetros. En el estadio 2 de 2 a 3, el estadio 3 más de 3 centímetros con ulceración o con invasión muscular. Y el compromiso de los linfonodos regionales con presencia o no de metástasis como tal. Las técnicas quirúrgicas que el doctor Jorge Luis también les va a hablar, siempre la planificación oncológica en cirugía debería incluir el tratamiento del linfonodo regional y eso quiere decir que en esa cirugía también se debería retirar para investigación, estadificación y también tratamiento. Las neoplasias, igual, continuando con esto de los más comunes en los gatos, los fibrosarcomas postvacunales, o más bien son fibrosarcomas posterior a la inyección o asociados al punto de inyección. ¿Por qué? Porque se pensaba que una de las cosas que pueden favorecer serían los adyuvantes que tienen las vacunas y esto podría ser la causa de la presentación de la enfermedad como tal, pero se ha visto que en realidad un gato puede desarrollar esta enfermedad con cualquier inyección que pueda colocarse. Y esa es la razón por la que las normas de inyección internacionales se recomiendan en los gatos utilizar los miembros distales para administración de medicación, porque si hubiera el desarrollo de alguna enfermedad, la cirugía agresiva le puede dar mejores posibilidades, a diferencia de zonas en donde no podemos considerar una cirugía por la localización, ¿no? O que sea un poco más complicada de manejar. Esta enfermedad es bastante invasiva, o sea, mientras va creciendo, va infiltrando el tejido y en muchos casos la cirugía podría no lograr retirar completamente el tumor o si se retira completamente, la probabilidad de que vuelva a salir al posterior también existe. Asociado al punto de inyección, por esta razón, como les decía, es mejor utilizar protocolos de administración en los gatos que nos ayude a tener también un control sobre esto a futuro. La estadificación, igual, menos de 2 centímetros si está bien localizado, el tamaño es el estadio uno, el estadio 2 es cuando estamos de 2 a 5 centímetros si está infiltrativo, más de 5 centímetros si hay extensión a los ponos profundos es el estadio 3. Y los linfonodos con o sin infiltración y el metástasis de la misma forma. Este es un tumor bastante complicado que también debe manejarse no solo con cirugía, sino buscando otras técnicas de tratamiento coadyuvante. Por ejemplo, este paciente, no tengo la foto inicial, estaba buscando, lo operamos junto con el doctor Jorge Luis. Era una paciente que llegó a consulta por una masa en la zona interescapular, que tenía una adhesión leve al tejido profundo, pero estaba bastante bien delimitado. Retiramos la zona, hicimos un protocolo localizado para control de la enfermedad y luego se hizo una reconstrucción quirúrgica de esta zona. La gatita tuvo un desarrollo, un control bastante completo y largo. Tuvo 2 años y medio más o menos de control, después terminó falleciendo por la enfermedad oncológica. Y el corte histológico, en donde observamos el tejido que está infiltrando la zona inferior profunda. Eh, el carcinoma de células escamosas también es uno de los tumores más comunes en los gatos. De hecho, en los gatos, cuando tenemos una masa en la boca,
el primer tumor que debe estar en la lista de diagnósticos es el carcinoma de células escamosas en los perros, al revés, ese sería el segundo, el primero más bien es el melanoma oral, ¿no? Es un tumor agresivo, agresivo bastante, que se localiza en la cavidad oral. La asociación o la predisposición se dice que puede estar dada por el consumo de enlatados continuos. Parece que la zona o lo que cubre la lata para que evite adherirse la comida a la lata puede ser la sustancia que está favoreciendo esto, pero se ve que hay más predisposición en gatos que tienen una dieta exclusiva más o más frecuente de esta cosa, ¿sí? También se ha visto en gatitos cuyos dueños son fumadores que pueden estar relacionados. No es que el gato fume, pero se ha visto que hay más asociación en esto. Los signos clínicos pueden ser variables y pueden ir desde halitosis o dificultad para comer, dolor, dependiendo de cómo se esté desarrollando la enfermedad. En zonas iniciales podría tener signos leves, pero mientras más va avanzando empieza a notarse los signos clínicos, ¿no? Eh, la localización, como les digo, oral puede ser en cualquier zona de la boca, puede ser rama mandibular, zona de los dientes, puede ser la lengua o la zona interna de los labios, ¿no? Eh, la estadificación en este se hace en base al tamaño, pero menor a 2 centímetros si está solo confinado a la mucosa, si de 2 a 4 centímetros si hay una posible invasión ósea o más de 4 centímetros o ya destrucción ósea extensiva, ¿sí? Si los linfonodos están o no comprometidos y si hay o no metástasis al momento de el diagnóstico, ¿sí? Estos dos casos de estos dos gatitos tenían masas, en los dos estaban por debajo de la lengua. En la primera se ve una masa que no está ulcerada, pero sí le estaba molestando, la que está envuelta en la línea azul. Y en las otras dos, este gato sí tenía una dificultad para comer bastante fuerte con halitosis y cialorrea continua, ¿sí? En donde la revisión más profunda bajo sedación observó que hay una lesión nodular en la zona inferior de la lengua, con una leve infiltración hacia la zona muscular de la lengua, ¿no? Que es relacionado a un carcinoma de células escamosas. Ok. Eh, las herramientas diagnósticas clave las he estado revisando, las hemos estado conversando durante toda esta charla que hemos visto. O sea, la citología es muy importante revisar. Es una técnica bastante fácil y sencilla de hacer y podemos tener los materiales en nuestro lugar de trabajo súper fácil. O sea, porque el microscopio no es tan complicado tenerlo y los líquidos para tinción se puede utilizar varias técnicas, pero es sencillo y como les decía yo, si hacemos una costumbre de revisar las muestras que estamos enviando a patología, nos puede ayudar primero para ir identificando, tener un preliminar, segundo, poder hacer eh, ¿cómo se llama? Una muestra para saber si es que la muestra es relevante para el patólogo. Es súper importante tener esto porque saberlo así ya nos ayuda para que el diagnóstico sea mucho más relevante en el futuro, ¿no? La histopatología es la técnica definitiva para el diagnóstico del tumor porque puede haber una diferencia entre la citología y la histopatología, pero la histopatología sí nos clasifica completamente al tumor. En este caso, esta técnica nos ayuda a definir dos cosas importantes que son el grado de actividad del tumor y el grado de infiltración y los bordes quirúrgicos. Esto es lo que buscamos. Cuando tenemos un paciente que ingresa a cirugía, deberíamos guiarnos como punto que hemos retirado completamente el tumor. ¿Y cómo lo confirmamos? Pues evaluando los bordes quirúrgicos con el patólogo. Entonces, la histopatología es relevante para saber cómo vamos, si el tumor se ha retirado completamente y qué tan agresivo o qué tan malo puede ser el tumor que hemos retirado. La inmunohistoquímica es una técnica que nos ayuda a clasificar los tumores que están mal diferenciados y también en otros tumores que debemos revisar y saber qué tipo o subtipo de celularidad existe. Esta técnica sí la utilizamos acá en el Ecuador, hay varios laboratorios, de hecho la doctora Estefanía Zúñiga, que es la que nos va a dar la charla la próxima semana, hace este procedimiento y me ha ayudado en muchos casos para el diagnóstico específico de las enfermedades oncológicas. Y en imagenología, pues se utilizan las técnicas a disposición, radiología, ultrasonografía y tomografía. Las dos primeras son de fácil acceso, casi todos tenemos en el lugar de trabajo y si no, pues hay colegas que nos ayudan con estos a domicilio, se pueden hacer, ¿no?
Y ya les he enseñado algunos casos de cómo hemos manejado, cómo hemos visto a esas cosas que estamos buscando. La tomografía se utiliza bastante para determinar y definir exactamente el tipo de lesión y dónde se encuentra para poder dar un tratamiento guiado a cómo estamos desarrollando la enfermedad, ¿no? Esta técnica de imagen es una técnica que no depende de sobreposición de estructuras, pues nos da una reconstrucción en 3 dimensiones de lo que necesitamos ver. Entonces nos localiza específicamente dónde está la lesión y eso nos guía para saber qué más podemos hacer. Con relación a los tratamientos, quisiera hablar un poco sobre las fases de división celular, porque muchos de los tratamientos que estamos haciendo van guiados en esto, o sea, cómo se divide la célula. Y específicamente, pues hablando de 4 puntos, en la fase de división, que es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, que la M es específicamente de mitosis, un poco para decirles, porque muchos quimioterapéuticos actúan en diferentes puntos de la fase de división celular y otros no son específicos de fase. Pero la fase Q1 es donde la célula se prepara para dividirse y llegando al punto de restricción es de donde se chequea que tiene todo el material necesario para dividirse. Si no está así o si hay un daño en el ADN, la célula no se divide. eh, pero llegando a este punto, si logra completar todos esos pasos, pasa a la siguiente, que es la síntesis. En la fase de síntesis se hacen replicación del ADN y se duplica el material genético. En la fase G2 vuelve a revisar, pero aumentando el tamaño de sus organelos para preparar para la mitosis. Y cuando llega la mitosis produce 2 copias de la célula original y se produce pues la división celular, ¿no? Un poco para entender cómo funcionan los quimioterapéuticos. Otras moléculas que se utilizan como terapia oncológica son los antimetabolitos, que son moléculas que actúan o son similares a una molécula específica eh, o una sustancia que interfiere, o sea, los antimetabolitos son sustancias que interfieren en el metabolismo celular o bloqueando los precursores metabólicos y los materiales que necesitan, ¿no? Entonces, cuando se diseña esto, por ejemplo, en esta foto que les pongo acá, hay dos estructuras como tal, y la primera, la de la izquierda, es el metotrexato, la fórmula o la molécula como tal, y al lado contrario tenemos el ácido fólico. Si ustedes ven, se parecen bastante en su estructura, y lo que hacen estos antimetabolitos es reemplazar a esas sustancias para que se altere luego la división celular, porque no tienen la sustancia específica. Los antimetabolitos también se utilizan en oncología en los diferentes diseños de protocolos. Y otros medicamentos que se utilizan también en las terapias oncológicas son los inhibidores de tirosina quinasa, que son específicamente relacionados a terapia molecular dirigida. Estos se dirigen específicamente contra receptores de la superficie celular. Estos receptores son sustancias o pequeños puntos que una vez estimulados mandan una señal hacia la zona interna de la célula, estimulando la división celular. Entonces se vio y se empezó a desarrollar que bloqueando estos ciertos receptores, se puede también controlar la fase de división celular porque la célula no se estimula. Y entonces, en este caso, las terapias moleculares dirigidas son mucho más específicas, no como las terapias oncológicas convencionales, porque no son específicas de célula. O sea, una quimioterapia convencional ataca las células que están en división rápida. Estas terapias moleculares dirigidas, en cambio, atacan a específicos receptores de las células que están alteradas y eso le da un mayor poder de control. Aún así, los efectos que se pueden ver también existen o que son mucho más tolerados como tal. Hablando de los medicamentos oncológicos que se utilizan con frecuencia, tenemos específicamente ciclofosfamida, que es un agente alquilante perteneciente al grupo de las mostazas nitrogenadas. Alquilante es porque cuando hace su acción introduce un grupo alquilo en la molécula, o sea, en la cadena de ADN, y eso disminuye, eh, ¿cómo se llama? La capacidad de la célula de replicarse o hacer la división celular. Este no es específico de fase, actúa no en una fase como tal. Tiene un metabolismo hepático, eso quiere decir, y nos sirve para saber que debería tener uso y precaución en pacientes que tienen un proceso hepático previo, ¿sí? Y la excreción es renal.
También es importante, pues la administración se recomienda que debamos estimular el consumo de agua para evitar dos efectos principales. Primero, por la excreción renal, que se elimine bien, pero segundo, es que la ciclofosfamida cuando se metaboliza en el hígado y se elimina por un metabolito que se llama acroleína, y la acroleína es muy vesicante, o sea, produce una lesión en la vejiga muy fuerte. Entonces, mientras menos tiempo tenga la capacidad de generar una lesión, mientras menos tiempo esté en la vejiga, hay menos posibilidades de que eso suceda. Entonces, las estrategias son darlo en las mañanas que tome agua o administrar algún tipo de diurético para que sea mejor la excreción y que se elimine. ¿Sí? Se lo utiliza en diferentes protocolos, en diferentes enfermedades, la dosis de 200 a 300 miligramos por metro cuadrado. También se lo utiliza como una parte de una terapia que se llama metronómica, en la que combinamos dos moléculas específicamente para controlar la angiogénesis y también controlar la división celular. Pero la ciclofosfamida son los medicamentos que se utilizan más. Enfermedades que se pueden manejar o se controlan, las leucemias, los mielomas múltiples, parte de los protocolos de los linfomas, para los mastocitomas también se ha visto una respuesta aceptable, y poliquimioterapia en diversos protocolos, como yo les decía, ¿no? Eh, una cosa también que considerar es que en las medicaciones hay que buscar también que la molécula o el medicamento sea bastante bien estable, que esté adaptado al pH del perro, del gato, y que tenga una cubierta adecuada para la administración, que sea seguro como tal. Sí, y una de las cosas en relación es que este laboratorio, o sea, que Movet, tiene una medicación que es bastante más fácil de manejar y es específicamente desarrollada para mascotas. Entonces eso nos da una tasa de seguridad muy buena. Otra cosa más es que cada medicamento de Oncovet tiene, o sea, de Chemovet tiene una coloración específica que le da como un código. En este caso, la ciclofosfamida tiene un color anaranjado. Entonces sabemos más o menos, solo viéndola, que esta es la medicación que se está utilizando. Si el dueño nos dice, le estoy dando la tableta anaranjada, más o menos ya sabemos qué le está administrando, ¿no? Clorambucilo es otro medicamento también que utilizamos en la terapia oncológica, que es otro tipo de agente alquilante perteneciente al grupo de las mostazas nitrogenadas. Tiene un metabolismo hepático y la excreción es inactiva por heces y orinas. De hecho, por esta razón, porque es inactiva en orina, es el reemplazo de la ciclofosfamida o también como primera línea de acción. Pero si tenemos un paciente que recibe ciclofosfamida y desarrolla una lesión vesical secundaria o una cistitis intersticial estéril por la administración de la ciclofosfamida, el reemplazo sería el clorambucilo, ¿sí? Deberíamos cambiar en la medicación por este. Las dosis de los medicamentos del clorambucilo: 6 miligramos por metro cuadrado por 7 días, o 20 miligramos cada 2 semanas, ¿no? También se utiliza en metronómica, o sea, que es lo que les decía, administración de una combinación de un medicamento oncológico con un medicamento que generalmente son AINES para manejo de control de división celular y angiogénesis, ¿no? Los podemos utilizar también en los linfomas, las leucemias, mastocitomas, mielomas múltiples, la policitemia vera también se ha visto una buena respuesta. Eh, la lomostina, que es otro tipo de agente alquilante, pero este pertenece al grupo de las nitrosurias. ¿Qué quiere decir esto? Que son medicamentos que utilizan o están combinados por un grupo nitroso y un grupo urea. Y estos, al hacer su acción, producen también alteración en el ADN, pero una de las ventajas que tiene este medicamento es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso quiere decir que si tenemos algún proceso que requiera tratamiento en algún proceso del sistema nervioso central, este es un buen medicamento que se puede considerar para el manejo, ¿sí? Las dosis del medicamento son entre 50 a 90 miligramos por metro cuadrado cada 21 días, siendo dosis mínima y dosis máxima. Para que consideren una cosa, es que las dosis también deberían estar adaptadas al proceso o al perro como tal, porque los perros, ustedes vieron, son razas muy pequeñas o razas muy grandes. Las dosis siempre deberían guiarse en eso. O sea, un perro muy pequeño, yo me mantendría cerca de la dosis más baja, alrededor de 50 miligramos. Y un perro alto podría estar entre los 60, 70 hasta 90 máximo, pero dependiendo de lo que vayamos viendo, ¿sí? La lomostina se puede utilizar como primera línea de tratamiento en una enfermedad oncológica. En el linfoma, por ejemplo, también se puede hacer como protocolo de rescate. Eso quiere decir un perro que pierde la remisión,
y necesitamos volverlo a inducir a que esté controlado, ¿sí? Y como atraviesa la barrera hematoencefálica, hay enfermedades del sistema nervioso central, linfomas epiteliotrópicos, linfomas del sistema nervioso también central. Los mastocitomas también son o es una buena opción para medicación y algunos protocolos que se pueden utilizar entre lomustina con prednisolona es una buena opción también de tratamiento para el manejo del paciente. Los sarcomas histiocíticos también tienen una buena respuesta con la lomustina, eh, es uno de los medicamentos de elección para el tratamiento de esa enfermedad, ¿sí? La vincristina, que es un medicamento que se utiliza por vía de administración exclusivamente intravenosa, que pertenece al grupo de los alcaloides de la vinca, que es una planta que tiene una acción citotóxica. El mecanismo de acción es inhibir la formación de microtúbulos al interferir con las tubulinas que hacen trabajan al nivel del movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Entonces, esta medicación funciona específicamente en la fase M de la división celular, ¿sí? Tiene una excreción hepática y también a nivel de las heces. Eh, los efectos adversos que pueden ser son gastrointestinales, sobre todo dependientes de dosis, y como puede producir alteraciones neurológicas secundarias, como por ejemplo neurotoxicidad periférica. Una cosa que puede suceder es un hilo paralítico también secundario a este efecto, y esto puede verse más en gatos. Entonces, las dosis en ellos deberían ser un poco más ajustadas hacia la zona inferior. Las dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por metro cuadrado debería administrarse exclusivamente por vía intravenosa porque es muy vesicante. Se utilizan diferentes protocolos, como por ejemplo linfomas, para leucemias, en los mastocitomas también combinado con otros medicamentos, en los protocolos para los sarcomas, los protocolos BAC, y es la primera elección en los pacientes que se utilizan o se manejan para tumor venéreo transmisible. Sí, debería ser la primera opción de tratamiento, o dependiendo pues del caso, otros medicamentos, pero inicialmente siempre se empieza con vincristina. Les decía que es una droga muy vesicante, es porque cuando no se la administra bien, lo que puede pasar es que se genera una lesión periférica del tejido, como en este caso, este paciente desarrolló una lesión de la piel que está en regeneración, pero no es una lesión tan complicada como puede ser la doxorubicina. La doxorubicina, en cambio, es un medicamento que se desarrollaba como antibiótico, perteneciente al grupo de las antracilinas. Lo que hace este medicamento es que forma radicales libres y eso produce una fragmentación del ADN. Como ejemplo, o con mecanismo de acción, también es un inhibidor de la topoisomerasa, que es la que se encarga de dividir las cadenas de ADN, ¿sí? No es específica de fase, pero se cree que actúa más sobre la fase S de la división celular. Tiene un metabolismo y excreción hepática. Esta medicación siempre debe administrarse esta sí exclusivamente por vía intravenosa. Deberíamos estar seguros de que la medicación o la vía está colocada completamente en la vía intravenosa porque el efecto de una infiltración en el tejido puede ser muy grave en que llegara a necesitar una limpieza quirúrgica profunda o incluso también podría ser necesario que pierda esa patita. Entonces es súper importante estar seguros de que estamos administrando la medicación de forma adecuada. La dosis de esta medicación es norma 30 miligramos por metro cuadrado cada 21 días. Pero de nuevo, esto se hace en perros grandes, más de 10 a 15 kilos. Los perros que son pequeñitos se prefiere utilizar una dosis menos intensa, que es de 1 miligramo por kilogramo. Hay mejor tolerancia con ellos. Y también hay que considerar que esta medicación tiene una dosis acumulativa. Eso quiere decir que cada dosis que le ponemos deberíamos ir considerando porque hasta 180 miligramos a 240 miligramos totales podríamos administrar al perro. Mientras más vamos acercándonos puede haber más alteración porque esta medicación puede producir una lesión cardíaca secundaria con relación a la contractibilidad del corazón. Entonces, esta cardiotoxicidad que tiene es acumulativa. O sea, mientras más le vamos dando medicación, puede haber más posibilidad de que esto vaya sucediendo. Entonces, no deberíamos pasarnos de la dosis total continua en ningún momento, o sea, es en toda la vida del perro, o sea, no es que solo durante el protocolo, o sea, cuando llegamos a esa dosis máxima, después es mejor no utilizarla más.
Se utiliza también en protocolos como primera línea, monodroga, multidroga. En hemangiosarcomas es una de las mejores opciones de tratamiento. Osteosarcomas en protocolos combinados de sola, los fibrosarcomas también, carcinomas, linfomas y leucemias. La misma foto, pero les quería decir, si es que haga énfasis en esto, esta medicación no puede administrarse por otra vía que no sea intravenosa. Y si no tenemos la seguridad de que la vía sea controlado o sea colocado completamente bien, es mejor cambiar de pata y si no estamos seguros de que hay una buena vía, mejor reprogramemos la administración otro día, porque si no se la administra por vía intravenosa es muy peligroso. El otro medicamento que utilizamos con mucha frecuencia es el carboplatino, que es derivado del platino, produce un daño del ADN al generar alteración o unión en las bases de guanida del ADN, formando puentes cruzados entre las cadenas de ADN. Y esto impide que el ADN se separe y se replique. Entonces, cuando una célula tiene una alteración del daño ADN, termina muriéndose finalmente. Tiene una excreción renal, aunque es menos tóxica que el cisplatino, que es la molécula previa que se desarrolló antes que esta. De todas formas, esta siempre debe administrarse con una fluidoterapia controlada para evitar complicaciones posteriores. La dosis también es dependiente del tamaño, de 300 miligramos por metro cuadrado cada 21 días en perros mayores a 10 a 15 kilos y en los perros pequeños es mejor utilizar una dosis de 10 miligramos por kilogramo, es mucho más es tolerable y específica. Sí, se ha utilizado en varios procesos, entre osteosarcomas apendiculares, agasacas, que son los adenocarcinomas de la glándula del saco anal, carcinomas mamarios, carcinomas nasales, carcinomas orales. La mayor parte de carcinomas tienen una respuesta al carboplatino y los melanomas también son una opción utilizar carboplatino. Los medicamentos inhibidores de tirosinquinasa, los dos principales que se usan, que son el imatinib y el toceranib, como el mecanismo de acción, les decía, utilizaban bloqueos de los receptores de la célula. Ambos tienen diferentes acciones en diferentes receptores, pero los más comunes que son el endotelial vascular, el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular, derivado de plaquetas, el c-KIT, que es una mutación de un receptor específico, que se utiliza mucho, esa mutación la suele expresar los mastocitomas. Las dosis son de 5 a 10 miligramos por kilogramo por vía oral una vez al día. eh, y se usan bastante en mastocitomas, pero hay otras cosas que suceden en mutaciones genéticas y receptores, y se ha visto que también tienen una buena acción en otras enfermedades, por ejemplo, los tumores del estroma gastrointestinal, los fibrosarcomas, ciertos hemangiosarcomas, los linfomas extranodales también se han manejado bien con esto. Los sarcomas asociados al punto de inyección puede ser un complemento a la terapia que se está manejando. Hay algunas publicaciones en donde se utilizan toceranib, pero en lugares donde no está disponible se ha utilizado imatinib con igual forma de respuesta, igual de efectivo, entonces es una buena opción también. El toceranib, que es otro inhibidor de diosínquinasa, que es específico de veterinaria, el imatinib es de uso humano como tal, y que se han desarrollado moléculas específicas para veterinaria. Tiene un efecto antiangiogénico, actúa en los receptores que les había comentado, la dosis es diferente, es de 2,5 a 3,25 miligramos por kilo. Se utilizaba estas dosis a 3,2 cada 2 días, pero se vio que la tolerancia es mejor cuando se reduce la dosis y se disminuye la frecuencia. Entonces ahora se utiliza alrededor de 2,5, 2,6 miligramos por kilogramo, dando 3 veces por semana y sigue siendo igual de efectivo, ¿sí? No hay una asociación a efectos adversos más fuertes y sigue funcionando bien, ¿no? Se ha estudiado bastante para diferentes procesos. En carcinomas de células transicionales o carcinomas uroteliales es una buena opción el manejo. Los agasacas, o sea, los adenocarcinomas de la glándula del saco anal, se ha utilizado también en mastocitomas y carcinomas de células escamosas por parte de los protocolos metronómicos también. Y los tumores neuroendocrinos suelen tener una buena acción eh, o respuesta al toceranib, ¿sí? Los dos medicamentos que también usamos comúnmente son los glucocorticoides y los AINES. Los glucocorticoides pues funcionan bastante bien en enfermedades casi siempre eh, de los tumores de células redondas, pero específicamente los linfomas y los mastocitomas.
Los glucocorticoides atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces también se utilizan en otras enfermedades autoinmunes relacionadas. Y para manejo de síndromes paraneoplásicos también se manejan los glucocorticoides. Una cosa que tiene que considerarse es que también inhibe la respuesta inmune, entonces esto podría también complicar un poco la respuesta o el desarrollo de la enfermedad oncológica. Y el uso de los corticoides a largo plazo pueden generar quimioresistencia. ¿Qué quiere decir? Que una enfermedad oncológica podría ya no responder muy bien si los usamos como primera línea y luego de un tiempo querer combinarlos con algo más. Los AINES, específicamente los que inhiben el COX-2, se utilizan bastante en oncología para el manejo de ciertas enfermedades, porque la COX-2 tiene relación a la expresión y procesos de carcinogénesis, al actuar en procesos de angiogénesis, migración, inhibición y apoptosis. Y hay algunos tumores que sobreexpresan esta enzima para el manejo, específicamente muchos tumores epiteliales, como el carcinoma de células transicionales, el de células escamosas, los carcinomas nasales. Se ha visto también que los melanomas orales podrían sobreexpresar esta enzima como tal. Los osteosarcomas apendiculares también tienen una expresión un poco elevada. Esto se debería también investigar en base a técnicas moleculares para diagnóstico del laboratorio. Entonces, combinando todo esto, pues, ¿qué protocolos comunes se utilizan? Pues una combinación de varios de estos medicamentos que les había enseñado. Los protocolos CHOP. Cuando se utiliza un protocolo, la letra está relacionada a la medicación que se está utilizando. La C es la ciclofosfamida, la H es la doxorubicina, pero el nombre comercial era la hidroxiadriarubicina. La O es la vincristina, pero antes se la conocía como oncovin y la P es prednisolona. Entonces, la combinación tiene que ver con los diferentes mecanismos de acción que les comentaba en relación a las fases de división celular y lo que se quiere utilizar, ¿no? Los protocolos BAC, los LOB, que utilizan lomustina, hidroxirubicina, o sea, doxorubicina, vincristina, prednisolona, se puede utilizar como monodroga, eso quiere decir como terapia inicial manteniéndola sola, o también alternada, eso quiere decir, combinamos en un protocolo de osteosarcoma, por ejemplo, para mejorar la tolerancia. Hacemos carboplatino alternando con doxorubicina. Parece ser que la tolerancia es mejor y el efecto sigue siendo similar de bueno. Y los inhibidores de tirosina quinasa se pueden dar solos o combinados con otras terapias igual. ¿Sí? ¿Qué indicaciones tenemos para quimioterapia? Pues cuando tenemos enfermedades sistémicas, cuando los tumores no son quirúrgicos y esto también se determina en que posiblemente ese paciente pueda necesitar una terapia de adyuvancia o también paliación y cuando la enfermedad recurre, ¿sí? Entonces deberíamos considerar empezar a manejar con medicación oncológica. También esto depende mucho del grado de actividad del tumor, pero los dos criterios son neoadyuvante cuando queremos administrar para controlar una enfermedad inicial y prepararlo para la cirugía, o coadyuvante cuando estamos manejando una terapia quirúrgica que debe manejarse después con terapia quimioterapéutica relacionada a la enfermedad oncológica que estamos manejando, ¿no? Entonces, en los criterios e indicaciones, pues vamos yendo en base a cómo se está desarrollando la enfermedad. Por ejemplo, en un mastocitoma de alto grado de malignidad, si es quirúrgico, podríamos operar si hay la posibilidad, pero definitivamente después tiene que combinarse con otra cosa. No debería ser básicamente solo cirugía. Y los tumores no quirúrgicos para el control de la enfermedad y manejar o disminuir la tasa de progresión, ¿no? Que vaya creciendo se puede considerar también, ¿no? Considerando estas dos cosas, pues tenemos que clasificar que los tumores se pueden poner como quimiosensibles y quimioresistentes. Eso quiere decir, la primera línea de medicación debería ser, si tenemos tumores quimiosensibles, que sea lo mejor utilizar una quimioterapia desde el inicio y los quimioresistentes deberían ser ayuda de otro tipo de terapia, ¿sí? Entonces, el linfoma se utiliza bastante la quimioterapia como primera opción porque la tasa de remisión en ellos es alta combinado con las diferentes medicaciones o los protocolos que se utilizan. En el TBT es bastante sensible a la vincristina, a la doxorubicina y a la lomustina. Estos son los tres medicamentos que deberíamos utilizar. Las leucemias también son quimiosensibles, depende del tipo, eso sí, pero la quimioterapia es mejor utilizarlas con ellas. Eh, los mastocitomas también se manejan con quimioterapia o solo o combinado con otra terapia. Las opciones de tratamiento son la lomustina, la vimblastina o prednisolona, aunque la prednisolona, como les decía, no debería ser administrada sola, a menos que no haya otra posibilidad, siempre combinada con otra medicación.
Los plasmocitomas también pueden manejarse con quimioterapia, pero la sensibilidad es variable y la localización también es determinante porque, bueno, depende mucho de si es quirúrgico o no, pero eh, los que son quirúrgicos se podrían considerar mejor cirugía y quimioterapia si es que no hay otra opción. Y los tumores neuroendocrinos, los que son derivados de las glándulas o los, ¿cómo se llama? Que producen hormonas, tienen una sensibilidad intermedia para diferentes quimioterapias o inhibidores de tirosina quinasa. Los quimioresistentes, quiere decir que no es una opción empezar con quimioterapia, a menos que estemos tratando de controlar algo inicial y luego pasarlo a otro tipo de terapia como tal, ¿no? Eh, los carcinomas mamarios siempre deberían considerarse quirúrgicos primero y si es que no hay otra opción, quimioterapia podría ser paliativa. Los melanomas depende de la localización y si hay metástasis, normalmente estos son los que tienen menos respuesta a la quimioterapia y debería buscarse una combinación de terapias para el manejo completo, ¿no? Los osteosarcomas, si hacemos terapia quimioterapéutica inicial, tienen una respuesta limitada al carboplatino, la doxorubicina, pero definitivamente si hacemos un procedimiento quirúrgico más algo más, como quimioterapia, es mucho mejor. Los hemangiosarcomas, como les había dicho, la localización es determinante y una sensibilidad aunque son quimios resistentes, la doxorubicina parece ser mucho mejor específica para esto, pero la relación entre la localización y el grado de agresividad también está relacionado a qué tan bien podemos tener la enfermedad controlada, ¿no? Los carcinomas de células transicionales, también se les dice carcinomas uroteliales, tienen una sensibilidad variable, como expresan mucho COX-2, una de las terapias primeras que podríamos considerar son uso de anti-COX-2 eh, o la bimblastina que tiene una respuesta parcial, carboplatino también se ha usado, pero una terapia combinada, o sea, no una sola. Ah, otra cosa más que se utiliza en los carcinomas uroteliales es los inhibidores de tirosina quinasa, específicamente se ha utilizado toceranib, está mucho más reportado, pero he visto reportes en los que se ha utilizado imatinib teniendo una respuesta también aceptable. Los carcinomas hepáticos y pulmonares son quimioresistentes. Hay moléculas que pueden ser más específicas para lograr un efecto, por ejemplo, las que tienen más concentración en el tejido pulmonar, como por ejemplo la vinorelbina, que es parte de los protocolos de terapias en los que hay un manejo de un tumor pulmonar, porque la concentración es más alta en estos tejidos, entonces se lo utiliza bastante. Y los sarcomas asociados al punto de inyección, que tienen, como les había dicho, una agresividad local muy fuerte, pero son bastante quimioresistentes, entonces una quimioterapia inicial como primera línea de acción podría no ser la mejor opción. Y considerando esto, pues la evaluación al tratamiento la clasificamos cómo está respondiendo el paciente, en qué también le está yendo, ¿no? Remisión completa, remisión parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva. La remisión completa es cuando revisamos si tenemos un control del 100% del tumor o tamaño inicial. La remisión parcial es una alteración del 50% del desarrollo de la enfermedad con relación al tumor inicial. Enfermedad estable es no hay un cambio en el tamaño ni progresión y la progresión es que la enfermedad ha crecido entre más del 30 al 50% del tamaño original, ¿sí? Para hacer esto les he puesto unos ejemplos que los vamos a revisar para ir viendo. Entonces, las eficacias de la quimioterapia están relacionadas a tasas de remisión. Entonces, el objetivo siempre tiene que ser claro en esto con el dueño, de saber cómo estamos yendo y cuál es el objetivo final, relacionado también al tiempo de sobrevida. Y esto está visto en la enfermedad como tal y también el grado de agresividad que tiene, ¿no? Saber cómo se está controlando la enfermedad siempre es subjetivo, a menos que lo hagamos o lo documentemos de una forma específica. Sobre, por ejemplo, en este caso, decir es tamaño de una naranja, pero si ustedes ven en esta foto, hay varias naranjas que tienen diferentes tamaños, entonces anotarlo así no es muy específico, es subjetivo, pero saber exactamente cómo está midiendo en el tamaño inicial y después seguirlo midiendo para saber qué también está respondiendo es bastante más fácil. Esta regla es mucho más específica y sensible, es una regla a pie de rey, pero podríamos utilizar una regla normal de uso diario para ayudarnos a tener un control sobre esto. Sería
lo mejor. O sea, en realidad siempre hay que documentar el tamaño porque podríamos cometer fallos en cómo va. O sea, podríamos decir esta masa mide 13 centímetros y en realidad mide unos 8 o 5. Entonces, siempre es importante documentar el tamaño exacto, ¿no? Estos pacientes que les vamos a mostrar hemos manejado con diferentes terapias, específicamente terapias oncológicas. Esta gatita, por ejemplo, acude a consulta porque tiene lesiones despigmentadas y exfoliativas en diferentes zonas del cuerpito. Se observa a nivel de los labios, unión mucocutánea y a nivel de las patitas. Podría sospecharse de una enfermedad autoinmune, pero se hace una biopsia y se observa que hay un infiltrado de células linfocíticas en el tejido epitelial, ¿no? Entonces, con el diagnóstico del linfoma cutáneo epiteliotrópico, eh, iniciamos un tratamiento oncológico. En esta muchacha se utilizó lomustina. eh, y si ustedes observan a la segunda, tercera sesión, cambiamos la terapia a un inhibidor de tirosinquinasa, utilizamos imatinib. Y después, a las 2 semanas de revisión y control, vemos que la enfermedad se ha estado ya en una remisión completa. Eh, no tengo la última foto, pero esta perra ya tenía pelo completo en esa zona, o sea, estaba bastante bien controlada. Y este paciente de acá que tiene una proliferación en la zona de la boca con abultamiento de la nariz, este es un carcinoma de células escamosas que estaba invadiendo también la zona nasal. Utilizamos una combinación de varios medicamentos y un protocolo local en donde vemos que a las 3 semanas, a la cuarta semana de revisión, hay una respuesta de una enfermedad en remisión parcial, pero ha respondido, ¿sí? Y no hay una progresión, que eso también es bueno para el tutor y el dueño. El perro, los signos clínicos, de hecho, también se controlaron y vamos por un camino aceptable por el momento. Este paciente de acá, si ustedes observan en esta foto, a él le falta algo aquí, ¿sí? Este paciente vino remitido a consulta porque tuvo una lesión en la zona de la falange, donde fue retirado el dedito y después, con el resultado patológico, acudieron a consulta. Pero después de observar todo esto, si ustedes ven, hay una irregularidad en toda esta zona de la patita. Estos son varios nódulos que están invadiendo la vía linfática, parece, y luego llegamos hasta el linfonodo cervical, el preescapular, y vemos que hay un aumento del tamaño y de la dureza del mismo, ¿sí? Este paciente tiene una enfermedad progresiva secundaria a un melanoma digital. Ok. Y la seguridad de los efectos adversos relacionados a la medicación, pues tenemos que saber que los quimioterapéuticos, la tolerancia en los perros y en los gatos es muy buena en relación a lo que toleran las personas. Una de las preguntas principales que hacen las personas es si le va a pasar lo mismo que le pasa, no sé, mi primo recibió esta terapia y no le fue tan bien, vi en una película y esto pasaba. Pero las personas que reciben quimioterapia, el 100% de personas tienen efectos adversos. Cambio, los perros, el 30% de ellos tienen efectos adversos y los gatos menos todavía. O sea que tenemos un 70-80% de posibilidades de que el perro y el gato toleren bien la medicación. De todas formas, los efectos que podrían suceder están asociados a lo que afecta a los tejidos. Y yo les decía que la quimioterapia no es específica de células, sino más bien de división. Y lo que pasa es que en el cuerpo hay células sanas que hacen divisiones aumentadas, por ejemplo, las células del aparato gastrointestinal, las células de la sangre y las células del folículo piloso. Entonces, los efectos principales que pueden darse son toxicidad gastrointestinal, como vómitos y diarreas, que pueden suceder a partir del cuarto día o tercer día de haber administrado la medicación, porque las células del aparato gastrointestinal, por el continuo uso que tienen y exposición a los ácidos gástricos y enzimas digestivas, pues viven 3 a 4 días. Eso significa que le doy terapia hoy y a los 3 a 4 días voy a ver algún efecto. La hematológica, sobre todo relacionada a las células de defensa, específicamente los neutrófilos, que tienen una vida de 7 a 10 días en circulación y cada 7 a 10 días se producen. Eso quiere decir que si yo le doy medicación hoy, voy a ver un efecto a los 7 a 10 días posteriores en una disminución del conteo, pero el conteo va a volver a subir porque su médula ósea es capaz de volver a reponer esas células que están faltando. Y la cutánea,
A ver, con relación al crecimiento de los pelos, las razas de perros con pelo largo podrían estar un poco más sensibles a la pérdida de pelo, aunque no es muy común en los perros porque el crecimiento folicular no es continuo. En los gatos sí se ve que pierden los bigotitos cuando reciben quimioterapia, es más frecuente que en los perros, pero no es que se les cae el pelo completamente, pero sí sucede. Es menos común que en las personas, pero hay casos que pueden suceder. En la mayor parte de veces en las terapias que se utilizan, el manejo ambulatorio es bastante más recomendado. No necesitan quedarse hospitalizadas a menos que tengan algún efecto posterior a la quimioterapia que requiera hospitalización y manejo interno. Y como les decía, la tolerancia en los perros y los gatos es muy buena, no es muy común que haya efectos complicados que requieran manejos intensivos, ¿sí? Y los costos y comunicación con el tutor siempre tienen que comunicarse. En realidad hay que hablar de las expectativas y cuál es el objetivo del tratamiento, porque el dueño tiene que saber eso. O sea, si nosotros no nos hacemos entender, lo que puede pasar es que haya un problema después y el dueño va a decir, pero a mí me dijeron que esto era así y esto hay que hablar claramente con él desde el inicio, incluido también qué efectos o qué cosas pueden suceder con relación a la medicación y la planificación económica. Esto quiere decir más o menos cuánto vamos a invertir en el tratamiento oncológico que estamos haciendo. Todos estos puntos siempre se discuten antes de empezar con algo porque el dueño tiene que tener claramente todo esto, ¿sí? En relación a esto, una tabla que me gustó mucho, que es de Chemovet, donde se ve que los medicamentos pueden tener diferentes formas de administración, pero también de cómo involucra el costo, la eficacia y efectos colaterales que pueden tener. Con relación a la lomostina, costo es más alto que otros medicamentos, tiene una eficacia muy alta y efectos colaterales son intermedios. La procarbacina, que es un antimetabolito, tiene un costo alto, una eficacia alta y un costo intermedio, efecto colateral intermedio, perdón. El cloramucilo y melfalán tienen costos y eficacias intermedias y efectos colaterales bajos, o sea, está mucho mejor tolerado. Y la ciclofosfamida, en cambio, tiene un costo bajo y una eficacia baja, pero los efectos colaterales suelen ser un poco más altos en relación a los otros medicamentos que se están manejando, ¿no? Y en la combinación, en los protocolos que les decía, pues como les comentaba, la función de cada medicación está dada en el efecto que hace, en la división celular, si se usa como antimetabolito, si tiene una acción directa sobre ciertos receptores de la célula y uso de medicaciones no oncológicas, como por ejemplo prednisolona, ¿sí? Entonces se mezcla. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, una opción intermedia baja para un protocolo. eh, de un mastocitoma o ciclofosamida, inhibidores de tirosinquinasa como el imatinib, pueden combinarse incluso con hidroxiurea o metotrexato y prednisolona. Y así vamos aumentando, porque al final las opciones más efectivas, pero más costosas, pues combinan medicaciones que son un poco más efectivas, pero también tienen un costo más alto como tal, ¿no? Y esto no es una regla general de esto se debe hacer así, pues la combinación siempre se hace en base al objetivo que está planteando y que estamos tratando. Pero les quería comentar esto porque es un cuadro que explica bastante bien lo que les estaba diciendo antes, ¿no? El resumen de todo esto es que la detección temprana de la enfermedad oncológica siempre nos da o nos lleva a un mejor pronóstico. Esto relacionado también a la enfermedad que estamos tratando, pero si empezamos a un tratamiento temprano, podríamos tener un mejor desarrollo y control sobre la enfermedad. El trabajo de colaboración entre todos los profesionales que estemos involucrados nos va a ayudar a tener también, como decir, un apoyo y poder lograr el objetivo que nos estamos planteando. Y también otra cosa es que el cáncer no es una sentencia, o sea, tener cáncer no es como lo peor que puede pasar en el mundo. Hay opciones que se pueden utilizar, cosas que se pueden hacer, siempre combinadas con lo que el dueño desea y también relacionado a la calidad de vida que está manejando el paciente, ¿sí? O sea, que mientras la mascota, el perro, el gato tengan una buena calidad de vida, cualquier tratamiento oncológico se puede considerar, ¿sí? Muchas gracias.